La hora de las definiciones ha llegado en la cuarta transformación que impulsa el primer presidente de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador. 13 mujeres funcionarias renuncian al gabinete López Obradorista. El caso más polémico es el de Mónica Magsaysay, quien renuncia al CONAPRED en medio de esta fuerte polémica por la invitación de Chumel Torres a un evento contra el racismo y clasismo en México. También descubre quiénes son las otras dos mujeres que renunciaron y qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que la información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Así que el caso del CONAPRED finalmente llegó al punto en que su titular, Mónica Magsaysay, tuvo que presentar su renuncia. Y sobre este tema, López Obrador dio una muy importante postura y explicó por qué era necesaria también la renuncia de esta funcionaria. No la pidió, no la solicitó, y resulta interesante lo que sucedió. El presidente López Obrador sugirió el día de ayer que dicho organismo debería desaparecer, y bueno, la respuesta fue inmediata. Mónica Magsaysay presentó su renuncia como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, luego de que López Obrador manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y planteara una revisión a los organismos e institutos autónomos. Fuentes consultadas por el diario El Financiero confirman la renuncia de la funcionaria ante la Asamblea Consultiva del Consejo. Sin embargo, hasta ese momento no se sabía por parte del CONAPRED ni tampoco de alguna dependencia oficial, sobre todo la encargada de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, sobre este asunto que estaba ocurriendo. No había un pronunciamiento oficial. Y bueno, el día de hoy ya el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que efectivamente se dio la renuncia. A través de un pronunciamiento público, la Asamblea Consultiva del CONAPRED manifestó un extrañamiento ante la reacción y posición de López Obrador, del presidente de México, pues la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales. En ese mensaje se respaldó el trabajo de Magsaysay Duayen, y lo expresaron así: nosotros expresamos nuestro reconocimiento al compromiso y trabajo que ha realizado al frente del CONAPRED. Además, la Asamblea recordó que se han conseguido importantes avances en la defensa de los derechos de personas con calidad, obviamente, de vulnerabilidad, como los que tienen alguna discapacidad, de personas adultas mayores o de grupos de la diversidad sexual y de género. López Obrador sugirió que el CONAPRED debería desaparecer y que sus funciones deberían ser asumidas por la Secretaría de Gobernación. ¿Tendría que desaparecer el CONAPRED? Fue cuestionado en la conferencia de prensa mañanera del día de ayer y dijo que sí, que era necesario obviamente considerar la desaparición de este tipo de organismos que no tenía ni siquiera conocimiento de que existían. La molestia del presidente López Obrador hacia el CONAPRED surgió luego de que se organizó un foro virtual en donde se invitó al comediante Chumel Torres, a quien el mandatario calificó como racista. Antes de su cargo en CONAPRED, Magsaysay, quien es licenciada en Ciencias Políticas por el ITAM y maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, se desempeñó como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. También fungió como directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Además, fue fundadora y titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre este tema, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo abordó en su conferencia de prensa matutina de este día
y dice que sí va a aceptar la renuncia de Mónica Maxice al CONAPRED y obviamente dio una explicación del por qué se va a tomar esta decisión. Resulta interesante lo que pasó ahí en la conferencia. Veamos. Este, que tiene que ver con la polémica de estos últimos tiempos. ¿Usted solicitó la renuncia? No, pero Se decía que en Gobernación se había solicitado. no estoy enterado, pero yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Eso es lo más honesto. ¿Era el caso este? Parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro. Y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo. Si son servidores públicos que fueron nombrados por el Poder Legislativo o por ley, existen estas instituciones y no corresponde al Ejecutivo removerlos, no se puede hacer, se tiene que respetar. Aquí nada más quiero aclarar de que nosotros de verdad, no simulada, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación. ¿Va a permanecer el CONAPRED? Sí, aunque veríamos también la forma de que se integre, si se puede, si se creó, lo quiero ver con la secretaria de Gobernación, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático y además que se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación. Y de una vez, aquí, porque los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. En el relevo, si existe esta renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Entonces me gustaría que ese cargo estuviese
representado por una mujer indígena. Así se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tiempo de definiciones, ya no puede haber simulación. Los que están a favor de la transformación y quienes no deben comenzar a expresarlo. Y llama la atención que también en este escenario renuncian otras dos mujeres al gabinete López Obradorista. Se trata de Mara Gómez Pérez, quien se va de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo confirmó el propio presidente López Obrador. Afirmó que fueron los familiares de las víctimas quienes habían pedido la dimisión de la funcionaria, y esto fue lo que explicó el propio López Obrador. Pero no es cierto eso. Eso está demostrado que no es cierto, y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia. Y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no vamos a fallar al pueblo, y que queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Ya no hay cabida para simuladores, y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones. ¿Estamos a favor de la transformación o no? ¿Estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios? Miren, el principal problema de México, siempre lo dije y estoy convencido, es la corrupción. Y sobre ese tema no se hablaba nada, no se decía nada, ni en la academia, ni en los medios de comunicación, ni los intelectuales. En la conferencia de prensa también López Obrador habló sobre la dimisión de Asa Eva Cristina Laurel al cargo de subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Ahí López Obrador señaló que la investigadora dejaba su puesto por diferencias con el titular de la dependencia, Jorge Alcocer. A pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza o la mayor confianza al secretario de Salud. Y esto fue lo que explicó también ahí en ese momento tan importante en el que López Obrador pues da la cara y explica el porqué de las renuncias de estas funcionarias. Parece que tenía diferencias también con el propio secretario de Gobernación. Sí. Y ¿Por eso renunció? Sí, por eso renunció. Porque tenía diferencias y a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra, a él y al subsecretario Hugo López-Gatell. Y así como eso van a haber otros cambios, o sea, para que se vayan acostumbrando, porque ¿qué sucedió cuando engañaron a la gente de que iba a haber un cambio? ¿Se acuerdan? Cuando se hablaba de el gobierno del cambio, siguió lo mismo. Los mismos servidores públicos en Hacienda, el que fue secretario de Hacienda en ese gobierno del cambio había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas.
hacer para decirlo con más claridad. Así de claro fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando la cara, explicando el por qué, pues estas mujeres, aunque son destacadas, pero pues tendrían que salir de esta transformación que está impulsando en México. Tiempo de definiciones, es el momento en definir si se está a favor o en contra de la cuarta transformación en México. Ojalá nos des tu punto de vista, aquí abajo es muy importante tu opinión. Y recuerda darle manita arriba para que pues la información pueda llegar a más personas. Gracias por tu apoyo, hasta la próxima.